Ese es el tema de esta noche. La bendición de creer, la maldición de obrar. Esa palabra maldición es como muy fea, ¿verdad? Pero toca usarla. Toca usarla, no queda de otra. Cada vez que ponemos algo en Facebook, bueno, cada vez no, de vez en cuando. Siempre hay un señor ahí. Para poder conocer la gracia tienes que cumplir la ley. Tienes que conocer a Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver si le aclaramos al caballero. Aunque aclaración en todos los temas de nosotros, ¿verdad? Yo creo que están bastante claros en la página de internet, ¿no? Por cierto, le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar también a través de nuestra página. Pero hay bastante tema que explica completamente todo lo que nosotros creemos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos, ¿verdad? O sea que cualquier duda, cualquier persona puede sencillamente ir a la página de internet, escuchar los estudios, buscar con Biblia en mano y estudiarlos, ¿no? Entonces, la bendición, la palabra bendición aparece creo que unas 5 o 6 veces en el Nuevo Pacto. No es mucho que aparece en comparación a hoy en día, ¿no? Que lo único que se predica es de la bendición. Tienes tu bendición, ven a recibir tu bendición, manda tu ofrenda para recibir tu bendición, especialmente, ¿no? Ven con tu ofrenda en la mano, pacta con Dios para que Dios te bendiga. Todo es bendición. Pero la palabra bendición o ser bendecido dentro del contexto del nuevo pacto, que es el que realmente importa, el contexto del nuevo pacto es lo que a nosotros nos concierne, a los hijos de Dios. No lo que se nos predica por ahí, lo que se nos vende por ahí o la propaganda que se da por la radio, por los púlpitos, etcétera, etcétera, de lo que es la bendición. La bendición es solamente en creer. Esa es la única bendición dentro del contexto del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, para nosotros. ¿Cuál es esa bendición? Es una lista grande, ¿no? La bendición de creer es cuando nosotros ya hemos recibido las primicias del Espíritu. Estamos hablando de ¿qué? Justificación, perdón de pecados, redención, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, vida eterna, salvos para siempre. Esa es la bendición de ¿qué? De creer. Porque todo es por fe, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si crees que Cristo resucitó entre los muertos, etcétera, serás salvo. La maldición de obrar, ¿cuál es? Ahora estamos hablando específicamente para justificación, ¿no? Porque nosotros sí obramos. Nosotros tenemos buenas obras, hacemos buenas obras. Pero en cuanto a justificarse se refiere, cuando hablamos de obrar ahí, hablamos de todo lo que tenga que ver con Moisés, con la ley, con mandamientos de hombres, para tratar de justificarnos delante de Dios y decir que somos salvos por lo que hacemos y no por que creemos. Amén. Vamos a ir a Romanos 4:13. Romanos 4:13. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Ya de ahí tú sabes que la promesa te está diciendo que no es por la ley. Te está diciendo ya que hay una promesa de Dios. Esa promesa de Dios es la bendición. La bendición que nos pertenece a todos nosotros los que creemos. Pero ahí Él está diciéndote de antemano que la manera de alcanzar esa promesa no es a través de la ley. Fíjate, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Quiere decir que la promesa de la bendición no fue dada a través de la ley, sino a través de Abraham. ¿Correcto? Dice, o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de ¿qué? ¿Y la fe es qué? Creer. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Correcto? Dice el 14, porque si los de la ley son los herederos,
hecha vana es la fe y anulada es la promesa. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior te dice que no es por la ley, sino que es por creer, por la fe. Entonces, si nosotros logramos alcanzar la promesa o la bendición a través de lo que nosotros hacemos, entonces anulamos ¿qué cosa? La fe. Anulamos la fe. Porque si nosotros obramos y de momento tú ves que comenzamos a adquirir la bendición, entonces ¿qué comenzamos a anular? La fe. Pero es imposible alcanzar la bendición a través de obrar o a través de la ley. Vamos a leer el 14 otra vez. Porque si los de la ley son los herederos, hecha vana es la fe. En otras palabras, porque si los de la ley, ¿quiénes eran los de la ley? Los judíos. Los judíos eran los judaizantes. Porque ellos tenían ¿a quién? ¿Verdad? Pero es que el 13 dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Porque Abraham vivía bajo la ley. No había ley todavía. Eso sucedió ¿cuánto? 400 tantos años después de Abraham. Pero ya había la promesa. No bajo la ley, sino sin ley. Dice 14, ¿verdad? Porque si los de la ley, ¿quiénes son? Los judíos. Son los herederos, hecha vana es la fe y anulada es la promesa. ¿Por cuánto la ley obra qué cosa? Ok, so pon ahí por favor. Obrar en tus notas igual a ira, maldición. Palabras clave, ¿verdad? Obrar. En otras palabras, bendecidos. Si nosotros queremos agradar a Dios a través del cumplimiento de su ley, lo que va a pasar es que lo vamos a enojar. Porque no vamos a poder. Entonces, dice que la ley obra o produce, ¿qué cosa? Ira. Entonces, Dios tuvo que proveer Él mismo otra manera de acercarnos a Él. De una manera que lo que nosotros hiciéramos no le causara a Él ira hacia nosotros. Por nosotros no tener la capacidad de poder cumplir su ley santa y perfecta. Dice el 15. Por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, allí tampoco hay qué. Quiere decir que la ley entonces, para que Dios no nos hiciera culpables, tenía que finalizar, ¿no? Teníamos que volver al principio. Porque hubo una promesa, ¿verdad? Vino la ley, viene la gracia y volvemos al principio para alcanzar la promesa. A través de la gracia. ¿Qué es la gracia? El don no merecido de parte de Dios para nosotros. La ley tenía que finalizar. Porque esto produce ira. En la gracia no hay qué cosa, transgresión. Pon en tus notas. En la gracia, en el nuevo pacto, no hay transgresión. Por lo tanto, no hay ira. En la gracia no hay transgresión. Por lo tanto, no hay ira. Tremendo, ¿no?
Por eso, ¿cuánta condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna. Pero tenemos que entender el nuevo pacto para poder entender por qué no hay condenación. Si no comprendemos cómo Dios está lidiando con nosotros en este pacto de la gracia, lo que va a suceder es que nos vamos a meter en la ley, en mandamientos de hombre, en tradiciones, y vamos a producir ¿qué cosa? Ira otra vez. Pero tenemos que salir de aquí bendecidos. Tenemos que pasar esa cruz que ya sucedió hace 2000 años atrás. El 16, por favor. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Recuerdas que en el estudio del lunes pasado dijimos que fe y gracia no se separan, van juntas siempre? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación está en esos dos elementos, fe y gracia. La fe produce la gracia necesaria para ser salvo. Recibimos la fe, creemos, por creer nos salva por gracia inmerecidamente. En otras palabras, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice el 16 otra vez, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente. ¿Por qué? Porque es que desde un principio se dio por creer, no por obrar. Vamos a leer eso otra vez. Importante que lo entendamos. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Con qué fin era eso? Con el fin de que la promesa sea firme a toda la simiente. Si Dios da la promesa a Abraham por haber creído, pero entonces la bendición viene por obrar, entonces no fue firme la promesa. Pero si la promesa fue dada por creer, viene la ley, se finaliza la ley, viene la gracia, entonces es firme la promesa. 16 otra vez. Por tanto es por fe. Bendecidos, no es por la ley. Para esos bendecidos que ponen esos comentarios en Facebook, no es por la ley. Aquí tú lo estás diciendo. ¿Por qué aferrarse tanto a la ley de Moisés? Ya eso caducó, eso tuvo fin, final, finito. Por tanto es por fe para que sea por gracia, es por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Quiere decir que de los que están bajo la ley, también la promesa es por creer. Y los que estábamos fuera de la ley es también por creer. ¿De dos pueblos hizo cuánto? Uno. Dice 17. Dice, como está escrito, por padre de muchas naciones te he puesto, delante de aquel a quien creyó, es a saber, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. El cual creyó en esperanza contra esperanza para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había sido dicho, así será tu descendencia o tu simiente. Y no se debilitó en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto, o su propio cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. De la misma manera que Abraham mostró el don de la fe, porque eso fue un don que él recibió, porque otra persona no cree, ¿no? Otra persona le dicen que casi a los 99 años vas a tener un hijo, encima de que tiene 99 años, encima de que Sara era que estéril, requería un don. Y Abraham recibió ¿cuál don? El don de la fe. Por eso fue que creyó, en esperanza contra esperanza. Dice el 19, y no se debilitó en la fe,
ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. ¿En qué nos esforzamos nosotros? En seguir creyendo. No en dudar, no en poner en duda lo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido la vida eterna, ¿verdad? Dios nos ha prometido la vida eterna a través de la fe. Con herencia, muchas cosas que Dios nos ha dado. Entonces, igual que Abraham, somos nosotros. Versículo 21, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Si Dios dice que nos tiene una vida eterna preparada, sabemos que Él es poderoso para hacerlo, ¿verdad? Si Él lo dijo es porque es cierto. Ya nosotros recibimos una resurrección espiritual, ¿verdad? Pero Él dice también que vamos a ser transformados. ¿Sabes qué? Él es poderoso para cumplir su promesa y la va a cumplir en nuestras vidas. Es la esperanza de la nación. Claro. Dice el 22, por lo cual también le fue imputado por justicia. ¿Qué le fue imputado por justicia? Su fe. Su fe, bendecido. Esa es la bendición de creer. La maldición de obrar es que obrar y produce ¿qué cosa? Ira. No quieres eso con Dios. Tú quieres estar en paz con Dios. No fajado con Él. Vamos a salir perdiendo así, ¿no? Dice el 23, y no está escrito solamente por causa de Él que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, si creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Bendecido, ahí está la salvación. La salvación es en Cristo Jesús. Mira, fue entregado por nuestros delitos para justificarnos. ¿Verdad? Éramos culpables, estábamos destituidos de su gloria. Y el Señor dijo, me voy a manifestar en un cuerpo de carne, me voy a entregar por ellos, por los delitos de ellos. Ahí es perdón de pecado. Mira lo que sigue. Y resucitado para nuestra justificación. Salvos para siempre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está claro, ¿no? Entonces hay dos palabras claves. Obrar, maldición, ira, creer, igual a ¿qué? Justicia. Pon ahí en tus notas, por favor. O sea, son dos palabras importantes en esa porción bíblica que acabamos de leer. Tenemos que circuncidar nuestro corazón de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las que no producen ¿qué? Vida, no producen nada, son obras muertas. Podemos hacerlas y hacerlas y hacerlas y nunca van a producir absolutamente nada. ¿Qué es lo que producen? Condenación más bien. Nos sentimos culpables. Nos preguntamos, ¿será que fue suficiente lo que hice hoy, lo que obré hoy, etcétera? Pues mi hermano, es por creer. La bendición es por creer, no es por hacer. Gálatas 3:6, por favor. Gálatas 3:6. Dice el versículo 6, ¿verdad? Así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado ¿qué? A justicia. Entonces la bendición, ¿cómo es? Por creer. Igual que Abraham creyó y se le consideró justo. Justo o justificado. ¿De qué? De sus delitos, de sus pecados, de su desobediencia. Porque Abraham desobedeció o no desobedeció a Abraham. Sí, ¿verdad? Con la esclava. Él quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Él quiso producir ese hijo prometido en la carne, porque es que el que es el padre de la fe es Abraham, no es Sara. Pero ¿desobedeció o no desobedeció? Claro, pero como él no se debilitó en la fe, fue considerado justo. Dice el 7, sabed pues que los que son de la fe,
los tales son hijos de Abraham. Entonces, de la misma manera que fue por la fe en Abraham, de la misma manera es por la fe en nosotros. Sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Versículo 8. Y viendo antes las escrituras que Dios por la fe había de justificar a los gentiles. ¿Por qué? Porque justificó a Abraham. Y Abraham no era ni judío. ¿Por qué? Porque la nación de Israel no existía todavía. Jacobo no había llegado. Y Jacobo es hijo de Isaac. Y Isaac no había nacido. Pero Abraham ya estaba siendo justificado como ejemplo de los que iban a creer. Sin la ley. Mira. Dice el 8, y viendo antes las escrituras que Dios por la fe había de justificar a los gentiles. Mira lo que dice acá, bendecido. Predicó antes el evangelio ¿a quién? Wow. Le predicó el evangelio a Abraham. El mismo que nosotros hoy en día estamos recibiendo. Claro, con una revelación del misterio mucho más grande, ¿no? Usado por el apóstol Pablo, por nuestro Señor Jesucristo. Pero a Abraham se le predicó el evangelio porque el evangelio es de ¿qué? De fe. El evangelio es de fe. Y esa fe se le predicó a Abraham, diciendo, todas las naciones serán benditas en ti. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. Esa es la bendición, mis bendecidos. La bendición es en cuanto a nuestra salvación. La bendición no es en lo que nos venden por ahí. La bendición tampoco es a través del cumplimiento de la ley. La ley produce ira y maldición. La bendición es a través de la fe, de creer. Y va más allá que muchas otras cosas materiales que nosotros podamos recibir. Mira, la bendición de creer es estar en paz con Dios. Y eso es mucho. Porque ya Dios no nos quiere condenar, sino que nos quiere salvar. Bendecir en Abraham. 9 otra vez. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición, ¿qué? Están. ¿Por qué? Porque la ley produce ira. La ley produce ira. Porque el cumplimiento de la ley es un imposible para el ser humano. Imposible. Quebrantas uno y eres culpable de todo, aunque hayas cumplido los otros mandamientos. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces no es por la ley, ¿verdad, bendecido? Entonces en estos sistemas legalistas lo que está lleno de chismes esas iglesias. ¿Por qué? Porque siempre se están viendo el exterior. Que por qué no hizo esto, por qué hizo esto, que hasta dónde anda la falda, hasta dónde anda el pelo, se maquilló, no se maquilló. Tradiciones de hombres. Se puso zapatos, anda enseñando el dedo gordo, no se tapó el dedo. Porque mira, en esos sistemas hace falta esto. ¿Por qué, bendecido? Mira, es imposible practicar la misericordia si no conoces la gracia. Imposible. Podrás tratarla, puede que la enseñes, pero si no conoces gracia no puedes entender la misericordia de Dios. Porque la gracia es lo que elimina por completo la jactancia, la obra, el yo logré, yo hice, yo cumplí. La gracia te lleva a entender la misericordia, la templanza, la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tú fuiste justificado por gracia y entiendes y comprendes qué significa eso, bueno, tienes que ser muy atrevido para entonces ser un justiciero con otra gente, ¿no? Claro. Si a nosotros se nos perdonó. Sí. Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley debajo de maldición están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Mas que por la ley ninguno se justifica delante de Dios es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. ¿Está claro eso ahí, bendecido? Dice, más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. ¿Por qué el afán de mantener a la ley vigente? La ley caducó, se acabó. Hay un nuevo pacto basado en mejores promesas. Versículo 11. Más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto o es evidente, dicen otras traducciones, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. O sea, bendecido, que si nosotros vivimos por la obra, no estamos viviendo por la fe. Aquí te lo dice, la ley no es de fe. Antes, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Mira, la bendición de creer, la maldición de hacer o de obrar. Aquí te está diciendo que el obrar para justificarte delante de Dios no tiene nada que ver con la fe. Y si no tiene nada que ver con la fe, entonces no está justificado. Porque dice justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. El 12. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu, bendecido? Es el sello del Espíritu. Después de haber escuchado el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí te está diciendo cómo se recibe la bendición. Esto no es difícil de entender, ¿verdad? Está ahí. Ahí te está dando las dos maneras. Ahí te está diciendo la ley y ahí te está diciendo la fe. Clarito, ¿no? Ahí no hay otra cosa. 14 otra vez. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Que él fue considerado justo por la fe, ¿verdad? Ahora nosotros también somos considerados justos por la fe, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, dice Pablo, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como de muchos, sino cada como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, o la simiente, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa. La promesa fue dada a Abraham. Y una vez dice acá el versículo 15, aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. La promesa a Abraham fue confirmada por Dios. Pero entonces cuando viene la ley no la abroga. Y no hace falta añadirle tampoco. Mira el 17. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no la puede abrogar para invalidar la promesa. La promesa de Dios siempre ha sido a través de la fe. Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Bendecidos, la bendición de creer, la maldición de obrar. Pon tus notas ahí. ¿Qué es maldición? Ahora, una cosa que nos damos cuenta acá es que ¿quién es el importante, Abraham o Moisés? Abraham. Pon en tus notas también, el importante es Abraham. El importante es Abraham y no Moisés. Moisés tenía su propósito, entendemos eso. Porque la promesa fue dada a Abraham. ¿Cuál es la maldición de la ley? Pon en tus notas. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Alguien se acuerda que yo le he dicho muchas veces acá? Obrar y obrar
y al final terminar destituido y condenado. Esto es increíble, bendecido. El ejemplo mayor de eso que te dije ahorita, de lo que es la maldición, es Israel. Ese es el ejemplo mayor. Ve a Romanos 10, por favor. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Romanos 10:1. Romanos 10:1. ¿Estamos ahí? Dice, hermano, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Quiere decir que no eran salvos. Él estaba orando para que fueran salvos. Pero tenían la ley. ¿No tenían a Moisés y la ley? Pero él dice que él oraba para que fueran salvos. O sea que no eran salvos. ¿Por qué? Mira, aquí te lo dice. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según qué, conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios nunca fue a través de la ley. La justicia de Dios fue a través de la promesa. El justo por la fe vivirá. Pon en tu nota, ¿cuál es la bendición de Abraham? Respuesta, ser considerado justo sin obras. ¿Sabes la carga que le podemos estar quitando a muchos bendecidos por ahí que nos van a escuchar? Ser considerado justo sin obras. Ve conmigo a Romanos 4, por favor. Porque hay que dar evidencia, ¿no? 4:1. Romanos 4:1. Hay que presentar evidencia de todo. Ustedes son parte de los entendidos, bendecidos. Porque aquí dice que Israel ignorando, dice, la justicia de Dios. Pues nosotros no la ignoramos, ¿no? Somos parte de los entendidos. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, no somos como Israel, incrédulo. 4:1, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque la gente se gloría en la carne, ¿no? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Delante de los hombres sí, pero delante de Dios no. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Quiere decir, lo que te está diciendo es que no fue por lo que hizo, sino por lo que creyó. Y en el momento que lo creyó, cuando estaba casi como muerto. Empero, mira, al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la bendición de Abraham? Ser considerado justo sin obras. Ahí está. Creo que te presenté evidencia, ¿no? Claro, porque si yo hago y él me da un galardón o una herencia o una promesa, es porque yo me lo gané. Yo estoy endeudando a Dios con mi obra. Y eso es imposible, porque somos impíos. Aquí dice que él justifica al impío. Dice, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Dice el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos 6:13 y ahí terminamos. Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque él prometió algo, ¿no? Dice que le hizo una promesa a Abraham. Entonces la promesa que hizo a Abraham, él le iba a jurar, para que Abraham entendiera que le iba a ¿qué? A cumplir. Pero como no hay nadie mayor que Dios, él juró ¿por quién? Por él mismo. Diciendo, ciertamente, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré.
y así, habiendo esperado con larga de paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién alcanzó? Abraham. Porque los hombres ciertamente por el mayor juran, y el juramento para confirmación es para ellos el término de toda contención, en el cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso con juramento. ¿Por quién? Por él mismo. Pero esta promesa es inmutable. Quiere decir que no cambia. La promesa de Dios no va a cambiar nunca. Es inmutable. ¿Y la promesa que le hizo a quién? A Abraham. Dice el 17 otra vez, importante, en lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él quería mostrarnos a nosotros los herederos de que esta promesa era firme. Es por eso que nosotros podemos confiar y estar firmes en esta promesa de Dios. Porque Él la hizo y juró por Él mismo para que nosotros estuviéramos convencidos y firmes que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Dice, en lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso con juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como ancla del alma, tan segura como firme, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. La promesa de Dios es inmutable, no cambia. La herencia no cambia. Mira que dice que Dios que no miente. Vamos a terminar con Tito 1. Tito 1 es muy chévere. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. Esa promesa se manifestó en quién? En Abraham, ¿verdad? Se le dio a él. Y entonces para que nosotros los herederos estuviéramos firmes en esa promesa, él dijo, yo voy a jurar por mí mismo. Para que mi promesa es inmutable, no cambia nunca. Aquí dice, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. Si lo prometió, ¿qué va a pasar? Se cumple. Dice el 3, pero manifiesto en sus propios tiempos su palabra, o manifestó en su propio tiempo su palabra, por la predicación que me es a mí encomendada, por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Amén. La bendición de creer bendecidos, la maldición de obrar. Corrámosle a la ley. No queremos nada que ver con la ley. La ley caducó, se acabó, se le dio fin a la ley para establecer ¿qué cosa? La promesa que es a través de la gracia. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Somos justificados, bendecidos, perdonados, redimidos. ¿Qué más queremos, bendecidos? Tenemos todas las premisas del Espíritu, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.